Buenas noches. El Ministerio de Hacienda ha comunicado a la DGA que retendrá los ingresos por el retraso del pago a los proveedores. La medida se mantendrá hasta que Aragón cumpla 6 meses abonando sus facturas en un máximo de 60 días. Analizaremos con nuestros invitados esta información y también hablaremos de los denominados papeles de Panamá, que, como saben, revelan el nombre de numerosas personalidades que habrían abierto cuentas en paraísos fiscales. Para hablar de estos temas ya nos acompaña esta noche Ricardo Perea, de la Cámara de Comercio. Buenas noches. Hola, buenas noches. Benito Carra, de Comisiones Obreras. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Pilar de la Vega, catedrática de Instituto. Buenas noches. Buenas noches. Comenzamos hablando de economía. Hacienda ha dado un paso adelante por el retraso acumulado en el pago a proveedores en nuestra comunidad. En este programa ya hemos hablado en numerosas ocasiones de estos retrasos y de las consecuencias que podía tener. Bien, pues parece que dichas consecuencias ya han llegado y que los ingresos que mensualmente hace el Estado de Aragón quedarán retenidos. ¿Cómo valoráis esta medida, Ricardo? Bueno, las primeras consecuencias de este retraso son para especialmente las pymes y autónomos que no cobran cuando tienen que cobrar o que cobran con un retraso excesivo. Luego esto tiene una lectura de otras consecuencias ya de tipo administrativo y no sé si político, decirlo así, ¿no? A mí me caben dos lecturas del tema. Una, gobernar es lo que tienes que tomar decisiones sobre el gasto y sobre los ingresos, pero en este caso sobre el gasto, porque sobre los ingresos se toman más a la hora de establecer el presupuesto con subidas o bajadas tributarias y en ese sentido pues el gobierno pues se encuentra con lo mismo verlo desde fuera o estar en la oposición que tener que tomar decisiones de este tipo, ¿no? Y esto es lo que tiene gobernar, y yo creo que es prioritario pagar y pagar a tiempo, especialmente insisto, a pymes y autónomos. Y por otro lado, también el gobierno central parece que es como más cuidadoso con las comunidades autónomas gobernadas por partidos de diferente signo político al suyo, ¿no? Parece que le presta más atención, pues esta situación se viene produciendo hace bastantes trimestres y ahora casualmente es cuando se plantea. Lo que pasa es que esto no debe ser excusa para no pagar. Entendamos las dos partes, ¿no? Hay que pagar y hay que pagar a tiempo, tal como establece la ley, pero por otro lado me parece que el gobierno central tiene especiales ganas de apretarle al gobierno de Aragón. Benito. Yo la verdad es que coincido con Ricardo en la primera afirmación de que gobernar es algo sobre el tema del gasto, ¿no? Esto es una realidad. No solamente es Aragón, también está Extremadura y otras comunidades, otras 8 comunidades que también están en estado de alerta también en esta medida, ¿no? En definitiva, se trata de un procedimiento de retención de recursos, pues de un sistema de financiación para el pago directo de proveedores, y un poco como argumentaba él, de que ese dinero llegue a los autónomos y a las pymes. Y además lo dice claramente el artículo 26 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria en ese tema. Por tanto, yo creo que... Un inciso, aquí hemos hablado mucho de recortes en sanidad, recortes en educación. Sí, los que más han subido los recortes son los que no cobran o cobran tarde. No, por eso digo, que decir que al final, privado. Al final estas medidas previstas están contempladas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y, por tanto, eso hay que hacerlo. No obstante, es decir, esto tiene un parangón y hay que echar un poquito la vista atrás. Fíjate, en el 10 del 10 de 2015, el periódico del Heraldo de Aragón publicaba que el agujero que tenía esta comunidad autónoma y ponía cifras, ¿no? En aquel momento, y después cuando los nuevos gobernantes hicieron... El día del 15 ya están los nuevos gobernantes, es octubre. Sí, no, pero me refiero que en aquel momento hablaron del agujero que dejaba el gobierno anterior. Y además argumentaron unas razones, decían que eran por ingresos, que se habían calculado de ingresos que estaban sobredimensionados, que había gastos que no tenían la asignación presupuestaria correcta, ¿no? Pero incluso más lejos después, en agosto de 2015, hubo una intervención general de... No sería antes, sí, porque en agosto. Sí, pero el día del 15, perdón, es octubre y agosto son 2 meses. Sí, pero lo de octubre viene como consecuencia del papel de la intervención general en el mes de agosto, ¿no? Y en aquel momento también nuestro gobierno tomó una decisión, y la decisión que tomó es que iba a realizar un plan económico financiero para solucionar todos estos temas, ¿no? Bueno, pues podemos decir que estamos embargados, ¿no? Porque al final, si hemos cerrado un presupuesto del 2015 con un agujero de 295 millones de euros en la comunidad autónoma, quiere decir que algo ha fallado por parte de los gobernantes, ¿no? Y por lo tanto, si estamos en una situación de embargo, lo que tiene que hacer, yo no creo que la medida ni negativa ni positiva, sino simplemente,
oye, pagar a 30 días porque es el acuerdo. Es decir, yo tengo los datos aquí, que al principio cuando se entró se pagaba 67 días, luego se pasó a 99, luego se bajó a 75, pero al final tenemos que pagar en los 30 días, ¿no? Por tanto, del fondo de liquidez esto es lo que va a pasar, que tampoco ya de los 292 millones, si quitamos la partida que realmente los 181 que le van a llegar, también la deuda se va a reducir de manera importante. Pilar. Bueno, a mí se me ocurren 2 o 3 reflexiones, un poco elevando la vista y no entrando en la cuestión concreta esta que mis 2 compañeros han explicado muy bien. Una es que el Estado somos todos, Estado y comunidades autónomas, y tengo la sensación que muchas veces para lo bueno el Estado se atribuye las ventajas y lo malo se lo deja a las comunidades autónomas. ¿En qué lo digo? Bueno, pues por ejemplo en las cifras de paro de ayer, parece que se atribuye las ventajas por su política económica de que el paro disminuye cuando algo tendrán que ver las comunidades autónomas en la cuestión que tiene que ver con el tema del paro. Lo mismo tiene que ver cuando hablamos del tema del déficit, Parece que el déficit lo controla el Gobierno de la Nación y le echa no controla el déficit a las comunidades autónomas, cuando realmente las comunidades autónomas tienen el problema más serio en cuanto que tienen aquellos servicios que más cuesta mantener, educación, dependencia y sanidad, que son donde se producen los grandes agujeros. Por lo tanto, primera reflexión, si estamos en un Estado autonómico, vamos a creérnoslo, y como vamos a creérnoslo, vamos a jugar y a trabajar conjuntamente formando parte de un Estado, y si no, bueno, pues hagamos un Estado centralizado en el que tengamos bien claro cuáles son las responsabilidades porque serán entonces del Gobierno centralizado. Y esto viene fundamentalmente a lo que tú también decías, ¿no? Es decir, porque ahora unas comunidades sí, a otras comunidades no, porque entonces, bueno, pues se utiliza el tema desde el punto de vista estrictamente político, lo cual no parece adecuado, Por lo tanto, primera reflexión que me gustaría hacer a mí. La segunda reflexión, yo creo que los ciudadanos no sé si realmente van a querer a los políticos cuando hablen de ingresos y gastos y hablen de presupuestos. Da la sensación que están haciendo unos presupuestos que no responden a la realidad. Pero tanto en el Gobierno de la Nación como en el Gobierno de las comunidades autónomas, porque cuando se aprobó el presupuesto justamente antes de las elecciones se corrió mucho y tal, bueno, pues parece que el presupuesto no se acomoda pues porque no se ajustan ingresos y gastos, y da la sensación que puede parecer lo mismo en esta comunidad autónoma o en otras comunidades autónomas. Yo no sé si habrá algún momento algún gobernante que decida hacer un presupuesto claro, realista y que le diga la verdad a los ciudadanos: ingresamos esto, si podemos gastar esto, y si no ingresamos más, pues no podemos gastar más. Y eso tendrá que ver mucho después con los papeles de Panamá que vamos a hablar. Si la Hacienda somos todos, pues evidentemente la Hacienda somos todos, paguemos todos. Y podemos pagar lo que podemos pagar. Y si tenemos que replantearnos en algunos aspectos importantes para mantener lo que consideramos, en lo que justamente decíais, priorizar temas que son de estado de bienestar, educación, sanidad o servicios sociales, bueno, pues prioricemos esto y quitemos todo lo que no podamos hacer. Pero seamos claros, porque yo de verdad tengo un poco la sensación que no se hacen presupuestos ajustados en la realidad, pero es que nos sale lo mismo a veces la comunidad autónoma, nos sale el Ayuntamiento de Zaragoza o nos sale el Gobierno de la Nación. Por lo tanto, esa sería la segunda reflexión. Y la tercera, un tema muy serio que tiene este país en estos momentos, es la financiación autonómica. Eso es otro de los temas que está gravitando en los 2 temas anteriores que he dicho yo. Si nos creemos que tenemos un Estado autonómico, bueno, hagamos una financiación adecuada de Estado autonómico y luego, evidentemente, de acuerdo con esa financiación, las comunidades autónomas, en la capacidad política que tienen, decidan cómo quieren articular su presupuesto y den la cara ante los ciudadanos que les van a votar o que van a pagar, como dices tú, los impuestos que establecen la comunidad autónoma. Es que cuando recuerdas que Hacienda somos todos, no hay que olvidar que una abogada del Estado dijo recientemente que eso era un eslogan publicitario, que no lo dijo con esa intención. Sí, en el juicio, en relación con la hija del rey, con la hermana del rey ahora, hija del rey. Sedució esta abogada del Estado, diciendo esto, ¿no? Pero bueno, yo respecto al centralismo, a ver, también hay que recordar que el presupuesto general del Estado soportan el pago de pensiones y soportan el pago del desempleo, los subsidios de desempleo. Sí. Entonces, pero yo creo que el fondo que hay aquí, que yo creo que en eso coincidimos, es cuando estamos hablando de déficit, ¿dónde está el déficit? Vamos a analizarlo en serio y vamos a solucionar la financiación autonómica de una vez. También es verdad que muchas comunidades autónomas durante muchos años no han querido mejorar su situación porque no han querido subir los impuestos. Era más cómodo, porque tenían capacidad para hacerlo y muchas no lo han empezado a hacer. Pero por ejemplo, Ricardo, en el tema de pensiones, te va a decir ahora Benito, el tema de pensiones está sobre la caja de la Seguridad Social con lo que está pasando. Pero al final, Ricardo, hay una cuestión. Pilar decía antes,
es necesario que se ajuste la política presupuestaria de cualquier gobierno. Y yo antes he nombrado que había Es un que se agujero, ajuste, que sea realista. que Yo sea- estoy un poco no, no, cansada de que no perdón. sepamos al final si el presupuesto responde a una cuenta ficticia contable, a ingeniería financiera, porque al final todo el mundo está acusando a unos a otros de que están haciendo trampas. Por Dios, díganos la realidad. No, Esta no. es la realidad, estos son los ingresos, estos son los gastos. Podemos llegar hasta aquí. Bueno, yo sé lo Sí, que gano, pero- tú sabes lo sí, que pero- ganas, sabemos lo que sí, pero ganamos. al Y de final- acuerdo con lo que ganamos tenemos capacidad de poder, Sí, de pero- poder vivir, comprar y... Esto Exacto, es pero fundamental. al final, por ejemplo, dice el titular que nos dan el día, dice, la DGA ingresó 295 millones de euros menos de lo presupuestado por Rudí el año pasado, ¿vale? Cuando se hace el tema. Claro, luego hay que descender, porque si se ha hecho mal el presupuesto, hay que decir, hombre, pues no se pueden desviar esas cantidades. ¿Y dónde se han desviado? Dice, hombre, en relación a los impuestos directos hay un balance negativo de 25,3 millones. En relación a los impuestos indirectos, en este caso se recaudaron 70,9 millones de Benito, euros. tú sabes lo que ganas. Si ganas 2.000 euros o 1.500, tendrás Ya. que ajustarte a la realidad Sí, de lo pero que ganas. claro. Pues eso es lo que estoy pidiendo Sí, pero- yo, que se haga un sí, presupuesto, pero- que se sepa sí, pero al claramente final, cuál sí. es el ingreso, No, pero- que no nos hagan ingeniería Pero que financiera estoy con de los acuerdo- ingresos. si estoy de acuerdo porque si contigo. no, el follón está Si servido estoy en de acuerdo términos contigo, vulgares. mira, son mis Vamos a estoy de dejar acuerdo a contigo por una razón, Ve porque concluyendo, al Benito. final, la previsión de ingresos no financieros a principios de año la situó el gobierno de la presidenta Rudí en 4.316 millones. Y al final del ejercicio resulta que hay un 6,85 menos. Pues ya está. 4.020. Algo no Pues está puede ser- coincidiendo no lo que te puede digo ser. yo. Sí, sí, no, sí estoy de acuerdo. No puede ser que realmente... ¿No saben hacer presupuesto? Sí, pero al final- el papel lo soporta. Claro, Claro, pero al bueno. final Luego- nos quedamos con la idea que dice Ricardo de que al final hay cantidad de pequeños autónomos que al final ven cómo realmente se ha dilatado el pago Sí, y al final tienen que farmacias hacer... que no Bueno, y que cobran. les puede llevar a una Claro. crisis de esas Pero ¿por qué empresas. no cobran? Porque son los últimos en cobrar, porque son el eslabón más débil de la cadena. Pues Porque a posiblemente, estos señores pues les pagan, ya posiblemente. les pagan, hombre, Así es. y a muchos les ha puesto seriamente en peligro su viabilidad o empresas que han tenido que cerrar por no cobrar a tiempo. Y eso Bueno, a mí el otro día triste. una persona que se dedica a hacer actividades para determinadas instituciones me dijo que le debían 300.000 que y que se había quedado en una situación de crisis total y que tenía que buscar una alternativa y otras cosas porque la situación era de, bueno, pues de caos Asfixia, técnico y una asfixia y absoluta. evidentemente porque le Y debían no la está- administración. Y no está fácil que te financien eso tampoco. No, desde la banca, me o dijo sea, que no podía, vamos, claro, es decir, yo pues ya. se me lo contaba, bueno, antes de ayer me lo contaba una persona y me dijo, yo estoy en una situación, me dejaron cao, ¿eh? Pero al final el papel lo aguanta todo al hacer los presupuestos, luego viene la realidad. Y luego sí que hemos de recordar que en cualquier empresa, si el responsable de hacer los presupuestos comete este tipo de errores, dejémoslo en errores, pues una de dos, o tiene responsabilidades jurídicas o se va a la calle. Y es que desviarse tanto puede pues, irrumpir una crisis de golpe, pero que siempre tienes signos, ¿no? Pero al fin, o indicadores previos, pero tanto desvío, claro, tú engordas los ingresos y luego no son... Porque los gastos quizás hayan estado más controlados, pero claro, también si los controlas porque no pagas, es más fácil controlarlos. Exacto. Bueno, vamos a seguir hablando de economía, pero de otro ámbito, por decirlo de alguna manera. Hablamos de los denominados papeles de Panamá. Los gobiernos de varios países, como es el caso de España, de los personajes públicos que figuran como titulares de sociedades pantalla a través del bufet Mossack Fonseca de Panamá, han comenzado a investigar supuestas irregularidades tributarias y blanqueo de capitales. ¿Qué opinión nos merece esta trama que supuestamente no solo afecta a políticos, sino también a empresarios, artistas e incluso a deportistas? Benito. A mí lo primero que viene es asco, hastío, miserables, ¿no? Porque es que cualquier calificativo, y cuando nos has puesto este tema, la verdad es que cuando te dicen que todavía tienen, y lo veo, que todo esto haya salido porque realmente haya un grupo de investigadores en el marco periodístico que se ha dedicado a este tema, Lo ¿no? primero que hay que felicitar Es decir, a los periodistas hay que que han felicitar a hecho los esto. periodistas y que ningún gobierno. El cuarto poder. Claro. Creemos en el cuarto poder. Sí, pero Nos- luego al final he empezado a buscar un buzoneo por ahí de qué es esto, ¿no? Y dice, Panamá es el paraíso O en sea el que nos vas a dar una clase de Panamá. No. Igual invertimos después en Panamá y en nos el que suena se rico. cruzan varias investigaciones de corrupción en España, ¿no? Y dices, anda, ¿y esto por qué ocurre, no? Y me encuentro con que en el año 2014 el Sindicato Unificado de la Policía a la jueza de Estepona le envía una circular para decirle, oye, la compra de un inmueble del señor González del PP y tal, ¿no? Y ¿Qué bueno, tiene que ver el señor González del PP con Panamá? el ático, es que no lo sabes, el ático. Ah, que el ático también lo compró de vía Panamá. Estepona, el ático de Estepona. Pero luego dice, poca colaboración Pues con como España. nos cuentes todo lo que has encontrado, Claro. porque ahora has encontrado una No, ristra de nombres. poca colaboración con España. Y le remite desde Panamá y le dicen, es que en este país
al negar los datos a las autoridades españolas, argumentando que esto no está tipificado como delito contra la hacienda pública, ni este delito puede ser considerado antecedente de un posterior blanqueo de capitales. Bueno, esto ha ocurrido así. Pero es que seguimos con... Es que lo de Panamá no es blanqueo de capitales, simplemente es llevarlos para no pagar, porque los capitales pueden ser legales. Bueno, es un problema de que no es un problema de legal o no legal, es un problema más serio, es un problema de moral y de ética. De esos que aparecen en los programas y nos dicen que realmente hay que fortalecer el país, hay que ayudar, hay que tener servicios públicos, esos que dan dignidad, ética, etcétera, esos que salen a veces y se convierten en arietes y en una vanguardia de cómo tenemos que hacer las cosas. Vamos a escuchar, Benito, si no te importa, primero las opiniones de Pilar y de Ricardo al respecto y luego nos cuentas más casos. Vale. Porque si no, nos quedamos ahí. Sí, porque nos va a contar una risa, habrá encontrado una risa. Ha hecho un buzoneo en Google, da muchísimo, Benito. Bueno, a ver, las palabras de Benito son de que todos yo creo que estamos profundamente indignados y además si lo relacionamos con lo anterior, porque aquí es un problema de que no podemos mantener un Estado si no pagamos impuestos y realmente estas capitales que se han ido a Panamá, en el caso español, se han ido para no pagar impuestos. En otros casos no sabemos si también se han ido para blanquear dinero, en eso ya no es difícil, pero porque hay casos muy curiosos, por ejemplo como el presidente de Ucrania, ¿no? Que bueno, pues ahí no sé hasta qué punto puede ser solamente no pagar impuestos en Ucrania, sino que también hay blanqueo de dinero o otros casos, ¿no? Pero en nuestro caso parece ser que es fundamentalmente porque no quieren pagar los impuestos que deberían de pagar en este país, ¿no? El volumen de capitales que hay en Panamá supera... son unas cifras astronómicas, astronómicas. Creo que es más de presupuesto de Estados Unidos, incluso más de presupuesto de Japón. Sumando dos presupuestos es lo que da, con lo cual estamos hablando de cifras millonarias. Yo creo que se sabía y se era consciente, esa segunda reflexión, el G10 me parece que es, ¿no? Él decidió que iba a entrar en estos temas y no ha entrado, es decir, con lo cual, bueno, unas cosas son lo que dicen y otras cosas después lo que hacen, porque se dieron cuenta de la situación tan dura que existía en cuanto a la salida de capitales de los países y lo hizo fundamentalmente después de la quiebra de Lehman Brothers, con lo cual era en un momento, pero bueno, luego no se ha hecho realidad y eso está aquí. Es muy complicado además, porque creamos un poco en ellos, porque el presidente de la Comisión Europea es un señor Juncker, que su propio país era un lugar donde se ponían capitales para no declarar, con lo cual fijaros bien el juego en que estamos hablando para creer un poco en las responsabilidades políticas. Entonces, este es un tema, por lo tanto, que tiene una trascendencia, yo creo que muy importante, no solamente a nivel español, sino a nivel internacional, que aquí tendría que entrar a la agencia tributaria y controlar esto. Parece ser que la agencia tributaria no puede comprar estos papeles, no se lo puede comprar o esta información a los periodistas, frente a que otras agencias están empezando a comprar porque les están demandando que paguen estos impuestos en el país. Pero claro, la reflexión final que yo haría es un poco entre lo que hablábamos antes, entre lo legal y lo moral, es decir, posiblemente legalmente, bueno, lo pueden llevar, pero moralmente y éticamente se puede llevar capital fuera de España y no pagar impuestos en nuestro país con lo que está sucediendo en nuestro país, con la crisis y demás, y sobre todo cuando son personajes de reconocido prestigio o de reconocida identidad en nuestro país. Y el caso que llama realmente más la atención, no lo podemos obviar, es el caso de la hermana del rey emérito y tía del actual rey, que abre un fondo justamente cuando su hermano va a ser rey y lo retira unos días antes de que su hermano abdicó. Claro, es una situación realmente muy dura, es decir, realmente muy dura, muy poco entendible, de muy poca ética en el país en el que estamos viviendo, con la situación que estamos viviendo, ¿no? Y por lo tanto, a mí me parece que estamos ante un tema de una gran trascendencia desde el punto de vista político y desde el punto de vista ético e incluso desde el punto de vista de responsabilidades de todos en esta cuestión. Ricardo. Yo no tengo nada que decir porque los argumentos que iba a decir los ha dicho Pilar, es que son exactamente los mismos, ¿no? Uno, recordar que en 2009 la OCDE y la Unión Europea se dejaron las vestiduras, vamos a acabar con los paraísos fiscales, esto no puede ser, no se ha hecho nada. Bueno, se hacen cosas así para maquillar un poco que parece que hayas hecho, estas listas que tienen gris, tal, no sé qué, teatrillo todo, no se ha hecho nada, y teatrillo porque no se va a volver a hacer nada, estaremos unos semanas, meses hablando de esto, nos indignaremos mucho, a algunos le pillarán, pero no se va a volver a hacer nada, y esto es que los países occidentales tengan la voluntad de acabar con esto. Y el segundo punto que iba a recordar es el mismo que ha dicho Pilar, es que recordemos quién es el presidente de la Unión Europea, de la Comisión Europea. Es el que fue primer ministro de Luxemburgo, otro paraíso fiscal más próximo, más fin.
pero un paraíso fiscal también. ¿Existe voluntad política de acabar con esto? ¿Sí o no? Y no existe. Y mientras no existe esa voluntad, pues no se va a acabar con esto y estaremos hablando de unos meses o unas semanas o unos días, no sé cuánto tiempo, porque hay muchos más nombres en la lista de los que han salido y que afectan a España también. La mujer del señor Cañete, comisario europeo. Y cuando... También es verdad que hay que ver ahí los casos, a ver, que casi todo seguramente es ocultación de dinero al fisco, ¿no? Sí, sí, pero bueno, habrá que ver todos los casos y lo que se demuestre, ¿no? Y yo sí que lo ligaría con el discurso y con este problema tan grave que tenemos en las sociedades occidentales de la desigualdad creciente. Absolutamente. Claro, porque ese fondo está creciendo y la desigualdad está creciendo. Porque no se está pagando... evidentemente. Porque ya no es un tema de subir o no la presión fiscal. Eso lo puso de manifiesto manifiesto Intermón Oxfam cuando hizo ese gran estudio que hizo del crecimiento de la desigualdad que está produciendo en el mundo, no solamente en nuestro país. Yo otra última reflexión, y Benito todo el rato que quiera para hacer su buzoneo. A ver, yo creo que tiene un problema el sistema capitalista en estos momentos en todo el mundo, y en nuestro país también, formando parte de la comunidad occidental, y es el mantenimiento del estado del bienestar. Eso es un problema, todos lo estamos viendo, y lo ligo con lo anterior. Tenemos un serio problema para mantener el estado del bienestar. El estado del bienestar solo se puede mantener si hay unos ingresos adecuados, unos ingresos que vienen por una economía competitiva, una economía que crea trabajo, que crea riqueza, y que evidentemente pagamos unos impuestos para este funcionamiento de esta economía. Tiene una situación complicada de qué alternativa se da, y lo tienen muchísimo los partidos socialdemócratas porque son los creadores de alguna manera de ese estado del bienestar. Bueno, ante esta situación que estamos viendo, o se toman medidas sobre el estado del bienestar, se cae totalmente. Que no se van a se cae totalmente. Es decir, se cae totalmente. Y una última variable que también incide en todo esto, que es las grandes multinacionales, especialmente tecnológicas, que no pagan impuestos, por ejemplo, en España. No pagan cantidades absolutamente ridículas para lo que generan, y grandes marcas conocidas por todos. Yo la verdad es que, claro, aquí no hay ningún trabajador de FCC que tenga el dinero en Panamá, ¿no? ¿Trabajador de? FCC, ¿no? De esos Igual encuentras algún descuido. De esos no hay, ¿no? Oye, mira lo que nos pasó con nos pasó con lo de Bankia. ¿Te acuerdas con lo de Bankia y las tarjetas Black? La gran sorpresa fue cuando descubrimos que había gente de comisiones y de UGT y nos llamó, Pero bueno, de FCC yo ya pongo la mano en el fuego por nadie. Seguro que no hay, que con 1.300 euros de salario seguro que no hay dinero en Panamá. Y una pensionista como yo. Claro, entonces, el editorial de hoy del Heraldo dice que estamos entre 50 y 60 paraísos fiscales. Ambos dos han dicho que realmente ya en el año 2009, es decir, ya se comentaba que había que poner coto a todo esto, ¿no? Hoy han salido todavía más fuertes, han salido el presidente francés, el de Noruega, el de Suecia, el de India, porque la indignación ciudadana es impresionante. Han salido todos asustados porque realmente no sabemos lo que hay. Porque una indignación ciudadana. Porque no sabemos lo que hay. Por lo tanto, yo cuando antes siempre he hablado la palabra de hastío y de asco, es que esto es de miserables, de verdad, esto es de miserables. Sobre todo de miserables que realmente, cuando realmente, y lo dice claramente el editorial, tenemos que hacer una apuesta en el marco del carácter de impuestos para que haya servicios públicos que lleguen a todos los ciudadanos y ser corresponsable cada uno realmente en la medida que tiene. Y que estas personas, a un nivel determinado, hagan este juego de trilleros, me parece que de verdad es cuando menos la calificación que he dicho antes, porque estamos en la tele y hay que ser muy prudentes. Bueno, es que ya te he acostumbrado para que no digas ningún taco, ninguna palabra malsonante, Benito. Si no diría otras... Oye, yo te esperaba una retaila. Pero luego, claro, al final... Un minuto. Correa, que es otro de los imputados del PP, pues oye, pues que no lo dejan salir por riesgo de fuga a Panamá. A ver, ¿quién más tienes en el buzoneo? Luego te encuentras con que la firma que asesora... ¿Bárcenas también está o no? ¿Quién? ¿Bárcenas también en el buzoneo? Sí, buzoneo? también está Bárcenas, pero la firma que asesora de Mossack Fonseca, oye, pues también lees aquí que dice asesoró a Urdangarín y Torres, asesoró también a Pujol, asesoró a Bárcenas, asesoró a Gustavo de Aristegui, y al final dices, oye, por favor ya, pero que la lista venga, y algo muy sencillo,
que lo traigan aquí y después los mandamos a Panamá. Los mandamos a Panamá a trabajar al puerto. de verdad. Fundamentalmente que la gente... Porque estos son Benito, que la auténticos agencia... pistoleros, Vale. de verdad, pistoleros. Benito, Estos que la hacen agencia daño. tributaria entre y que paguen los impuestos que no han pagado en España, que nos vendrá muy bien para nuestra pistoleros bolsa. de guante blanco. Os recuerdo de que el verdad. primer ministro de Islandia ha dimitido, Ah, sí, ha dimitido. lo cual demuestra una cosa muy importante. Joder, es que la movilización que Pero hubo, demuestra la una cosa muy movilización importante, que hubo ha sido Benito, no. importantísima. Demuestra que el verbo dimitir es intransitivo. Ah, bueno, sí, también es verdad. También es verdad. Que Esa nos cultura hemos, no está. nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias como siempre a los tres. Nos vemos mañana. Adiós.